video sobre el diagrama de cuerpo libre o DCL. Hoy profundizaremos en esta poderosa herramienta utilizada en física y mecánica para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Pero, ¿qué es un DCL? ¿Y cómo se aplica en situaciones cotidianas? Acompáñanos en este viaje de aprendizaje. Diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica que aísla un objeto de su entorno y muestra todas las fuerzas que influyen sobre él. En otras palabras, lo separamos del ruido circundante para centrarnos exclusivamente en las fuerzas que actúan sobre él. Imagina que tienes una lupa para ver con mayor claridad. Un DSL tiene dos componentes fundamentales: las fuerzas y sus direcciones. Cada fuerza se compone como un vector con una magnitud y una dirección específica. Esto nos permite visualizar cómo cada fuerza influye sobre el objeto. Piensa en ello como un mapa detallado de las fuerzas. Vamos a introducirnos en nuestro primer ejemplo práctico. Imagina un libro simplemente apoyado sobre una mesa. Para representar esto en un diagrama de cuerpo libre, necesitamos considerar dos fuerzas principales o fundamentales: la fuerza gravitatoria, que tira hacia abajo, y la fuerza normal del piso, que actúa en dirección opuesta, o sea, hacia arriba. La suma de estas dos fuerzas determina si el libro permanece en perfecto equilibrio. Sigamos adelante con nuestro segundo ejemplo. Visualiza un péndulo que cuelga de una cuerda para un DCL. Representamos la tensión en la cuerda que actúa hacia arriba y la fuerza gravitatoria que actúa hacia abajo. Estas dos fuerzas se equilibran, permitiendo que el péndulo se mantenga en reposo. Nuestro tercer ejemplo nos lleva a un ascensor en movimiento hacia arriba con aceleración. En el DSL tendremos la fuerza de la aceleración hacia arriba y la fuerza gravitatoria hacia abajo. La aceleración supera la gravedad, lo que provoca que el objeto se eleve. Este ejemplo ilustra cómo el DSL es una herramienta esencial en la física y la ingeniería para entender el movimiento. Una vez que hemos creado un DCL, podemos aplicar las leyes de la física. En un caso típico es la segunda ley de Newton, que establece que la suma de las fuerzas es igual al producto de las masas por la aceleración. Esto nos permite resolver problemas y calcular movimientos, aceleraciones y tensiones, como hemos visto en nuestros ejemplos. Ahora vamos a solucionar un problema. Calcule la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda del siguiente sistema. Los datos que nos dan son: la masa A son 10 kilogramos, la masa B son 5 kilogramos, el coeficiente de fricción es de 0.2, la gravedad pues es un estándar 9,8 y nos piden hallar la aceleración y la tensión. Ahora vemos el diagrama de las fuerzas, donde nos muestran las magnitudes que van. Entonces, hacia arriba la normal, hacia abajo es el peso del objeto, la fuerza de fricción va en contravía de la tensión y la aceleración que está ejerciendo el sistema. En el cuerpo B solamente tenemos dos fuerzas: la tensión y el peso, que se contradicen para estar en equilibrio. Vamos entonces a hallar el peso, que es peso es igual a masa por la gravedad. Entonces tenemos que el peso 1 es igual a 10 kilogramos por 9,8 del estándar de la gravedad. Y el peso 2 es igual a 5 kilogramos por 9,8. Tenemos entonces que el peso 1, que es diferente obviamente de la masa, y el peso 2 va a dar un total de 98 para el peso 1 y 49 para el peso 2. Estos datos los tenemos que tener de referencia. Ahora vamos a hallar la fuerza de rozamiento. La ecuación dada es: la fuerza de rozamiento es igual al índice de rozamiento por la normal. Entendemos que la normal es exactamente el peso en sentido contrario. Entonces tenemos que es 0,2 por 98 newtons. Tenemos entonces que la fuerza de rozamiento nos da 19,6 newtons. Ahora vamos a hallar las ecuaciones de los dos cuerpos. Tenemos que el cuerpo 1 o el cubo 1 tiene la tensión, que es hacia adelante, o sea que es positiva, menos la fricción.
es igual a la masa por la aceleración. Y el Q2 tiene el peso 2 menos la tensión. Eso es igual a masa por aceleración. Si igualamos las dos fórmulas, nos da una sola fórmula unificada que dice que el peso 2 menos la fuerza de fricción es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Si factorizamos el segundo lado de la expresión, nos da esta ecuación: aceleración por masa 1 más masa 2. Entonces podemos despejar la aceleración. Nos da de la siguiente manera: peso 2 menos fuerza de fricción sobre masa 1 más masa 2. Cambiando los datos que ya obtenemos, entonces nos da este resultado sobre 15 kilogramos y nos da una aceleración de 1,96 metros sobre segundos. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora vamos a hallar la tensión de la cuerda. La tensión podemos reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos ya. Tenemos la ecuación 1 y vamos a hallar la ecuación 1 donde tenemos los datos. Reemplazamos los datos que tenemos, igualamos la ecuación y tenemos de la siguiente forma: que la tensión es igual a 10 kilogramos por 1,96 metros sobre segundo cuadrado más la fuerza de fricción, que es 19,6 newton. Si resolvemos esta ecuación, nos da que la tensión es de 39,2. En la vida real, los ingenieros utilizan DCL de manera extensa. Esto les permite diseñar estructuras seguras y eficientes como puentes y edificios mediante el uso de DCL. Evalúan las fuerzas que actúan sobre estas estructuras y garantizan que funcionen de manera óptima, lo que es esencial para la seguridad y la eficiencia. Si tienes más preguntas o deseas explorar ejemplos adicionales, te animamos a seguir aprendiendo. Los diagramas de cuerpo libre son una herramienta fundamental para comprender el mundo que nos rodea.